Hola chicos y chicas, continuamos con las clases teóricas desarrolladas con los Power. Bien, este nuevo video que estoy subiendo en realidad corresponde al periodo posclásico mesoamericano. Sin embargo, quiero mostrar unas imágenes sobre Teotihuacán. Creo que ya con las herramientas que tienen pueden identificar que esto pertenece a Teotihuacán, pertenece al periodo clásico, no posclásico. Pero como tuve posibilidad de viajar, quería agregar, el año pasado pude viajar, quería agregar algunas imágenes nuevas que pude sacar yo, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es una fotografía tomada sobre la cumbre de la cima de la pirámide de la Luna, ¿sí? La que está sobre el final de la calzada de los Muertos, y lo que estamos viendo es esa plaza, ¿sí? Donde se realizaban rituales, donde la gente campesinado podía presenciar ciertas ceremonias rituales, y todas las plataformas con la técnica de talud tablero que se observan alrededor de esa plaza. Bien. Sobre uno de los costados de la plaza, sobre esas plataformas más bajas que están alrededor de la plaza, se puede ver justamente cómo es la puesta en valor del sitio, porque fíjense que hemos mencionado que este sitio, inclusive los mismos aztecas, recuerden que el nombre Teotihuacán significa ciudad de los dioses, fue dado por los aztecas ese nombre, o sea que los mismos aztecas ya lo encontraron en ruinas este sitio, no estaba habitado, y estaba, como se observa, en la parte posterior de estas plataformas ceremoniales. Ven que está en ruinas y está cubierto por la vegetación. Bueno, así se encuentra todo lo que no está trabajado y se hizo la puesta en valor. Así todo, sobre los laterales del talud tablero se puede observar algunos restos del estucado, ¿sí? El estucado es esa preparación que se hacía sobre la superficie estructural para alisarlo y les permitía aplicar pintura. Recuerden que se cree que todas estas plataformas ceremoniales estaban completamente pintadas, el color que predominaba era el rojo, ¿sí? Bien, y lo que podemos ver es parte del estucado. Ahora les voy a mostrar en esta imagen de más cerca ese detalle del estucado. Ven que cubre completamente la superficie y permite después realizar la pintura. Bien, esta es una fotografía tomada desde la misma calzada de los Muertos cuando uno va caminando. Acá podemos ver varias cosas. Primero, en la cuestión turística, ¿no? Es un sitio que tiene una cantidad muy importante de turismo anual. Se visita durante todo el año, tiene un clima bastante propicio para ir en cualquier momento del año. Y el ancho que tiene, uno por ahí desde la altura no dimensiona, pero es una calzada bastante ancha, tiene en algunos lados 40 metros y en otros llega a 60 metros de ancho. Recuerden que tiene 2 kilómetros de extensión, en sentido norte-sur está ubicada. La que vemos al fondo es la pirámide de la Luna, ¿sí? Donde saqué las fotografías anteriores. Y sobre todos esos muros laterales están las escalinatas que acceden probablemente a viviendas de los sacerdotes. Toda la zona que estamos observando y que vamos a analizar es el sitio que está vinculado al poder, los sitios que fueron construidos y que pudieron perdurar. Mencionamos que tenía en el momento de mayor auge esta civilización unas 200.000 personas, y contando las zonas aledañas vinculadas económicamente se calcula hasta 500.000 individuos que dependían de la economía de Teotihuacán. Toda esa población, esos miles de habitantes, en realidad campesinos, vivían en los alrededores, pero con viviendas de material perecedero, por eso no han quedado restos. Todo lo que vemos solamente es la arquitectura, como se define arquitectura del poder. Y les mencionaba, esos muros laterales probablemente también estaban estucados y pintados. De hecho, hay una parte que hay el mural del jaguar, se llama, sobre la calzada de los Muertos. Bien, acá son justamente sobre el acceso a estas viviendas que están a los costados de la plataforma de la calzada de los Muertos. Se puede ver que las escalinatas y los mismos taludes también estaban estucados. Esa pintura, ese estucado que ven en la escalinata con ese rojo es el original. Esos son restos originales que seguramente se pudieron mantener porque esto quedó cubierto por tierra y evitó la erosión justamente. Bien, otra cosa, en las afueras, el pueblo de San Juan, yo les comentaba, es un pueblo campesino,
que en la actualidad el mayor porcentaje de los habitantes viven directa o indirectamente con el turismo de Teotihuacán. Es un pueblo pequeño y hay muchos artesanos que trabajan justamente esto que estamos viendo acá. Yo les mencioné que uno de los elementos fundamentales de la economía teotihuacana tenía que ver con el comercio. No era una civilización expansionista que no se han encontrado evidencias ni de armas ni de una casta guerrera, ¿sí? Por lo tanto, la expansión y las influencias que generó sobre la región tuvieron que ver con probablemente una economía muy fuerte que permitió intercambio con otras regiones y también una cuestión que tiene que ver con el culto, ¿sí? Con la difusión de las deidades a las cuales se veneraba en esta civilización. Y bueno, esto que están viendo acá son los núcleos que estuvimos viendo inclusive también en el Paleolítico Europeo. Esos grandes bloques de roca volcánica, miren la variedad de colores que tiene, y estos son los núcleos con los cuales desarrollaron todas las distintas herramientas: cuchillos, puntas de lanza, puntas de flecha, perforadores, todos los elementos que necesitaran para la vida cotidiana y también para la subsistencia, la caza y demás. Recuerden que es una civilización sedentarizada claramente y con una economía agrícola. Pero estos núcleos no solo permitían la producción de los recursos que necesitaran, sino también en un bien de intercambio fundamental. Se ha encontrado obsidiana teotihuacana, lo mismo que las cerámicas desarrolladas en Teotihuacán, en lugares tan alejados como el área olmeca y como el área maya. Las distancias, para que tengan una idea, son más de 1000 kilómetros, 1500 kilómetros de distancia. Entonces se cree que se desarrollaban caravanas comerciales que eran enviadas desde Teotihuacán hacia estas regiones, con los distintos comerciantes y artesanos que ofrecían materia prima y productos, ¿sí? Y a cambio se traían otros recursos de otras zonas alejadas. Por otro lado, también una cosa interesante es el tema de que permitió, como he mencionado en el Power anterior, la posibilidad de que se formen enclaves de pobladores de otros grupos culturales, ¿sí? Había probablemente barrios de oaxaqueños, barrios de grupos que eran de la zona del Golfo, de distintas regiones, podían instalarse ahí y generar una producción particular de algún bien. Bueno, y estos son justamente lo que tenía que ver con la artesanía hoy día, que es para el turismo. Son réplicas que hacen. Todas las figuras que están viendo acá no están en un museo, sino que están en tiendas y se venden. Son réplicas que inclusive tienen una certificación de originalidad, en el sentido de que los artesanos son artesanos certificados, que demuestran que de alguna forma son artesanos de la región, y gente que se ha formado y se ha especializado en las réplicas de estas piezas, y bueno, venden estos productos con la materia prima de la zona. Claramente lo que se ve ahí es que están trabajando con un torno, ¿sí? No con las técnicas que utilizaban los teotihuacanos. Bien, y esto no tiene que ver con el arte de Teotihuacán, pero para que vean la destreza que tienen en la actualidad estos artesanos de trabajar, inclusive esta es una roca de origen volcánica, es grande, esta pieza debe tener más de cerca de 1 metro de ancho, la variedad de colores, ¿sí? Las vetas particulares que tienen estas rocas, por eso también han sido rocas muy buscadas, no solo por lo vistoso, sino por la utilidad que tenían en toda la región. Bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces con el teórico del posclásico mesoamericano. ¿Por qué comienzo con esa imagen? Porque esto tiene que ver con las características de este periodo. El periodo posclásico, si lo tenemos que definir, hay que hablar de un momento donde la guerra está presente. La guerra es algo naturalizado para esta etapa. Los pueblos guerrean permanentemente entre ellos, y esto implica una dinámica poblacional muy particular: grupos que migran, grupos que son acechados por otros y que se desplazan, otros que los enfrentan y que son dominados y sacrificados. Hay un concepto que tienen que entender para el periodo posclásico, que es la idea de los imperios teocráticos de regadío, ¿sí? Vamos a analizar esas 3 palabras. Concepto de imperio. Hablamos de imperio cuando hablamos de una civilización que se expande en el territorio, ¿sí? Lo cual implica que esta expansión puede estar manejada a partir de
de lo económico, ¿sí? Como pudo haber sido Teotihuacán, pero no es el caso del periodo posclásico. Los imperios desarrollados en el posclásico, la expansión territorial es a través del dominio de la guerra, ¿sí? Van invadiendo otras regiones y toman a las mujeres, a los niños y a los hombres, o los esclavizan, y alguna parte de ellos también son entregados para sacrificio en los rituales. El otro concepto es el de regadío. ¿Por qué? Porque todas estas civilizaciones expansionistas sostenían su economía no solo por la obtención de bienes, por las invasiones a otras regiones, sino también por una economía agrícola. Entonces el concepto de regadío lo que nos está indicando es que tenían muy bien definidas las áreas de cultivo, ¿sí? El sistema de riego que permitía y aseguraba el sustento para una población tan extensa, tan amplia como 300.000, 200.000 habitantes, ¿sí? La cultura azteca llegó a tener, en el momento de mayor expansión, 300.000 habitantes en la zona de Tenochtitlan, solo en Tenochtitlan, ¿sí? Y se expandió, vamos a ver ahora con mapas, en una amplia región. Y el tercer concepto es el de las teocracias, ¿sí? ¿Qué significa una teocracia? Que el gobierno está ejercido a partir de una casta sacerdotal que responde a sus deidades, ¿sí? Hablamos de un estado presente, ¿sí? Cuando hablamos de una teocracia no es un grupo de cazadores-recolectores, sino que es una sociedad compleja, numerosa, que tiene una estratificación social bien definida, y que a la cabeza de esa estratificación social, es decir, quien ejerce el gobierno, está legitimado su gobierno a partir de sus creencias, de la cosmovisión de ellos, de sus deidades. Entonces este sistema de castas sacerdotales con distintas jerarquías tiene como cabeza un sumo sacerdote, un individuo cuya familia inclusive heredaba el cargo, por tener una ascendencia divina, similar a lo que ocurre con las monarquías en el periodo medieval europeo, ¿sí? De hecho, las monarquías actuales sostienen la misma idea, pero en el periodo medieval se entendía que tenían una vinculación con las deidades. Bien, entonces lo que vemos acá es lo mismo. Observamos que esta casta sacerdotal tiene una legitimación a partir de su descendencia, de una descendencia divina. Bien. Y esta figura de alguna forma representa la actividad cotidiana que se va a desarrollar en estos distintos grupos. Se llama Coatlicue, es una deidad anciana, se la asocia como la madre de las deidades, la más antigua, por eso la idea de que es una figura anciana, femenina, ¿sí? Ahí se observa sobre el pecho unos pechos flácidos, caídos, y fíjense que lo que sería la cabeza en realidad no tiene una cabeza, sino que su cabeza fue cortada, y lo que serían los chorros de sangre en realidad están conformando dos serpientes que se están enfrentando, ¿sí? Y a su vez, fíjense qué juego estético interesante, que las dos cabezas de serpiente conforman un rostro de alguna manera, se pueden identificar. El ojo de cada serpiente forma los dos ojos de una figura con sus fauces y sus colmillos y demás. Seguimos bajando por el torso y lo que vamos a encontrar por delante de esos pechos flácidos es un collar que está formado por manos que han cortado a una persona sacrificada, y lo que está entre las manos son corazones. Y en la parte inferior de ese mismo collar se encuentra la cabeza, un cráneo sin la mandíbula, cráneo agnato se define así, cráneo agnato, que también está representando la muerte. Bien, fíjense que el faldellín de esta figura está conformado por serpientes, ¿sí? Por el cuerpo que termina en la cabeza de serpientes que caen hacia abajo. Y tanto en los hombros también son serpientes vistas de frente. Recuerden que esta serpiente estaría asociada a Quetzalcóatl, ¿sí? Que ya venía desde los olmecas, la continuaron los teotihuacanos, y esto pertenece a los aztecas, también van a desarrollar este culto. Y en la parte inferior, sobre lo que serían los miembros inferiores, también si bien serían dos piernas, fíjense que terminan en garras. De los brazos no podemos hablar porque esto se ha encontrado enterrado y ha perdido la parte del esculpido, pero en las patas inferiores sí vemos garras, probablemente de origen pelínico.
Por lo tanto, esto es una figura monstruosa, está conformada por un montón de elementos completamente simbólicos, cada uno de ellos está representando algo en la cosmovisión de este pueblo azteca. Y las otras figuras van a ver, cuando veamos ahora el desarrollo azteca, van por el mismo lado en el sentido de figuras que infunden temor, infunden respeto, ¿sí? Bien. Bueno, el periodo posclásico lo vamos a desarrollar en dos áreas. El área de las Sierras Madres, que ya estuvimos mencionando en esa región al desarrollo teotihuacano, y ahora vamos a hablar de los toltecas y aztecas en las Sierras Madres, y en la península de Yucatán, que es el área maya, vamos a hablar de los maya toltecas. O sea que fíjense que los toltecas van a estar presentes en ambas áreas. Comenzamos con los toltecas. Los toltecas hay que asociarlos en forma muy clara y directa con los teotihuacanos. De hecho, hay hipótesis que plantean que con la caída de Teotihuacán, los grupos de mayor poder migran justamente por los conflictos que tenía el área esa, migran y se establecen en otra región y van a dar origen a un nuevo desarrollo cultural que son los toltecas, ¿sí? La capital o el área de mayor influencia donde se desarrolla las viviendas que conforman el gobierno se va a llamar Tula. Lo que ven ahí es el área de influencia tolteca. Hay que entender que los toltecas en este momento cambian esta mirada teotihuacana de comercio y empiezan a tener un perfil más de guerreros, ¿sí? Quizás hay que pensar que sean teotihuacanos junto con otros grupos que tendrían un perfil más belicoso, que conforman un nuevo desarrollo que es el de los toltecas, ¿sí? Observen una cosa, que hay unas líneas que están indicando migraciones hacia la península de Yucatán, ¿sí? El área maya. Esto es interesante porque vamos a ver que ante la presión azteca los toltecas migran, o sea que los toltecas se desarrollaron antes que los aztecas, migran hacia el área maya y van a conformar el complejo maya-tolteca que lo desarrollará en su momento. Esto que estamos viendo es parte del sitio de Tula, este centro ceremonial, este centro cívico, digamos, del desarrollo tolteca, y lo que vamos a encontrar es bien característico de los pueblos guerreros. No predomina el arte, las figuras que vamos a ver no tienen una búsqueda estética muy definida, sino más bien vamos a encontrar grupos que tienen más preparación en la cuestión de la guerra que del arte. Sobre esa plataforma ceremonial con esa escalinata, antes de eso en la base vamos a ver un conjunto de columnas que están mostrando, eso tiene un techo de restos de materia orgánica que se ha perdido, que lo que nos está indicando es un área donde estaban presentes y podían observar desde ahí parte de las ceremonias probablemente, y también albergar a grupos que quizás migraban para presenciar ciertos rituales. Y en la parte superior se observa una especie de columnas que en realidad son esculturas, ahora las vamos a ver con más detalle. Fíjense que este templo está dedicado a la estrella de la mañana, que son pueblos, si bien son guerreros, son pueblos agrícolas, por lo tanto la observación astronómica es fundamental para poder tener una clara ubicación en el tiempo. Bueno, esto sería un esquema que nos está indicando distintas plataformas ceremoniales, ¿sí? Siempre hay una plaza cuadrangular, circular, en el cual la gente, el campesinado, la gente que de alguna forma presencia los rituales, se puede ubicar. Bien, y al fondo, fíjense hacia la izquierda, que se observa un juego de pelota, que este juego de pelota ya he hecho mención yo, lo vimos claramente en el área de los olmecas. Vamos a ver con más detalle. Observen que estas esculturas que están en la parte superior de la plataforma, miren la altura que tienen. Estamos hablando de cerca de 3 metros, 4 metros también de altura. ¿Qué características tienen? Estas esculturas, tenemos que hablar del término de hierático, es arte hierático. Este concepto ya lo desarrollé para el área de Teotihuacán. Fíjense que parece más una figura que tiene 4 caras y cada cara fue trabajada en relieve y que da una idea de escultura, pero en realidad no tiene el acabado de escultura como lo hemos visto, por ejemplo, en el luchador o el pensador olmeca.
eso es una escultura completamente trabajada, ¿sí? Esto sería más bien una pieza que tenía 4 caras y que cada una de sus caras fue trabajada en relieve. ¿Es una escultura? Sí, es una escultura, pero hierática. Significa que está muy esquematizada, líneas muy sencillas, ¿sí? Esquemáticas justamente. No hay expresividad en los rostros, no hay dinamismo. Lo que se observa es ortogonalidad, término que ya desarrollé en su momento, tiene que ver con el ángulo a 90 grados del elemento vertical respecto al horizontal, ¿sí? Ortogonalidad. ¿Y quiénes están representados? Tienen un tocado, tienen un faldellín, tienen probablemente un pectoral que es un ave, ¿sí? Muy esquematizada el ave, y tienen también algún tipo de elemento, probablemente un arma, sobre sus manos, que son esos relieves que están a los costados. Esto está representando un sacerdote guerrero, no hay duda, ¿sí? Es la vestimenta que utilizaban estos sacerdotes para realizar los rituales, pero tienen características de un guerrero, ¿sí? Por las armas y por el tipo de vestimenta. Bien, esto es un relieve sobre una de las plataformas que está a los costados, y lo que podemos ver claramente ahí es serpenteando a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que remata ahí en las cabezas que están mirando hacia dos lados distintos. Acá volvemos a ver relieves. Ven que los relieves y todo lo que estamos viendo hasta acá está como más esquematizado. Eso es bien característico de los pueblos que son más guerreros. ¿Y qué estamos viendo acá? La figura de Quetzalcóatl. Ahí hice en la imagen de abajo un detalle para que se note bien, que lo que está haciendo es, Quetzalcóatl está devorando. Ahí vemos un cráneo, una figura humana, ¿sí? Partes de un individuo. Está devorando a una persona, ¿sí? Lo cual volvemos a hablar, igual que con Coatlicue, la primera figura que les mostré, esa escultura, que estas deidades en realidad son deidades que generan temor, que generan mucho respeto en la sociedad, y la sociedad de alguna forma son devotas de ellos a partir de un gran respeto por las consecuencias que puede generar que ellos se enojen. Entonces muchos de los rituales tienen que ver con mantener la calma de estas deidades. Ahí estamos viendo ese juego de pelota que estaba al costado en el esquema que les mencioné. Podemos ver que el tamaño es mucho mayor que de los otros que vimos anteriores. El tamaño del juego de pelota, de la cancha, del espacio, termina definiendo la cantidad de miembros que van a participar. No es un juego recreativo, es un juego ritual. Los miembros que participaban se cree que eran guerreros, ¿sí? Y estos guerreros, formaban parte del mismo ritual. Hay que entender que no era un juego, sino que era parte de un ritual que consistía en hacer golpear la pelota, como les he mencionado, sobre un aro. Ahora voy a detallarlo un poco más en el área maya, pero era una cuestión simbólica, es un juego ritual. Bien, estas piezas esculpidas, ¿sí? Son interesantes porque fíjense una cosa, la que está en la parte superior es una especie de sacerdote que tiene una posición con el vientre hacia arriba, mirando de frente, y tiene las manos sosteniendo como una especie de bandeja. En ese lugar es donde se colocan las ofrendas, los elementos que se van a ofrecer a las deidades. Y la otra figura, el portaestandarte o atlante, es una figura de pie justamente, pero con el mismo propósito. Tiene sobre sus brazos un elemento donde se colocan ahí los elementos de ofrenda. Ambos con su tocado, o sea, este individuo es un sacerdote, lo que está representando es un sacerdote. Ven que está bastante esquematizado también, no vemos una talla, una escultura muy acabada, pero es interesante que tengan presente estas dos figuras, porque después las vamos a ver en áreas muy alejadas de aquí, ¿sí? Que tiene que ver por influencia de los toltecas, tanto el chacmol como los atlantes. Bueno, acá sí vemos un poco de trabajo de mucha belleza y muy preciosista en cuanto al acabado y el tiempo que insume su elaboración. Esto se realiza a partir de los enterratorios secundarios. ¿Qué significa? Los restos orgánicos del individuo que fueron enterrados, pasado un tiempo, se los saca de la tierra, ya sin materia orgánica que descompuesta, queda el hueso limpio, y sobre esos huesos se hace este trabajo de colocar incrustaciones, iban como pegando
estos elementos de turquesa principalmente, y fíjense que se hace un elemento sobre la nariz y sobre los ojos con otras rocas talladas. Los dientes faltantes, fíjense que los reemplazan también, y esto simplemente es un elemento que está decorando el cráneo de alguna persona importante, claramente. Este trabajo lo hacían sobre figuras muy importantes dentro de esta sociedad, y este elemento quedaba presente después en las habitaciones, en los lugares de rituales. Bien, ahora voy a hacer un paréntesis y una breve mención a otro de los grupos culturales. Podemos hablar del área mesoamericana de muchos grupos, vamos a hacer mención a los más importantes, pero de los mixtecos solamente voy a hacer mención a la importancia que tuvo el arte. Si bien está en un contexto del posclásico, de un área de mucho enfrentamiento, este pueblo tuvo un desarrollo artístico muy interesante que les quiero mostrar en imágenes. Bueno, tenían por un lado centros ceremoniales, como lo que estamos viendo ahí, con distintas plataformas de uso ceremonial. Recuerden que sobre las plataformas siempre están los templos. La plataforma en sí es el espacio para elevar el templo. Bien, cerámicas muy elaboradas con un trabajo pictórico interesante, y tenían códices también. Esos códices, esto es una réplica lo que vemos del códice, se realizaban también sobre el maguey. Ahora en imágenes próximas les voy a mostrar la planta de maguey y cómo se hacía la elaboración del papel. Bien, pero miren qué trabajo. Esto es una pieza hecha en madera tallada, con Quetzalcóatl con estas serpenteando de alguna forma, pero fíjense que hay una clara intención de hacer este trabajo con mucho detalle de los distintos tipos de roca, de turquesas aplicadas, ¿sí? Esto lleva mucho tiempo, pero también los dientes están hechos con roca tallada, los colmillos, ¿sí? El hocico. Es decir, un montón de elementos que requieren mucho tiempo. Y yo les mencionaba que realmente no hay trabajo de metalurgia en Mesoamérica, y aparece esto, y esto es lo que tiene interesante, por eso les quería mencionar. Tuvieron un desarrollo de metalurgia, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, pero para uso ornamental, para elementos rituales. Esto es oro generalmente, o cobre, ¿sí? Que lo obtenían de la naturaleza y lo trabajaban únicamente por golpeteo, ¿sí? En algunos casos puede haber fundición de metal, que ya hablaré de las técnicas que usaban para fundir el metal, pero la mayor parte de estas piezas era el mismo, la que vemos sobre todo a la izquierda, son piezas planas, que las iban dando la curvatura que buscaban, y las perforaban, hacían el calado y hacían estas piezas de uso ornamental. En la que está a la derecha pueden observar que es la figura de un sacerdote con su tocado, con sus aros, pero fíjense que de un orificio que tiene sobre el labio cuelga una cabeza, ¿sí? Esto nos está mostrando un sacrificio, una decapitación, y ahí vemos la cabeza que está colgando. Bien, y esta es una máscara funeraria hecha en oro. Esta es completamente hecha en oro, pero ven el trabajo, el dominio que tenían para elaborar este tipo de piezas. Ahí se observa una nariguera, se dice. Ven esa perforación que tiene la nariz de esta máscara, y tiene un elemento colgante. Bueno, esto lo usaban solamente las castas de sacerdotes que tenían mayor rango. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar de los aztecas. ¿Qué características tienen los aztecas? Los aztecas es un grupo guerrero, no era muy numeroso cuando comienza, migran desde Axtlán. Axtlán se ubica hoy día en el límite entre Estados Unidos y México, es decir, o sea que migran desde el norte, van viajando hacia el sur, buscando un lugar donde asentarse, ¿sí? Es un pueblo guerrero. Este pueblo llega, según la mitología azteca, ellos recibieron una señal que era un ave que se posaba sobre cierta planta, y a partir de esa señal ellos sabían que ese era el lugar. ¿Y dónde ocurrió este hecho? Ocurrió en el lago Texcoco, actual Ciudad de México, Ciudad Autónoma de México, lo que hoy día es la capital de México. Bien, era un lago, el lago Texcoco, ¿sí? Este lago es un lago muy tiene todavía partes de ese lago, continúa en la actualidad, pero otra parte se ha secado, ya voy a hablar por qué.
Y sobre este lago, bueno, ya había otros pueblos asentados. Cuando llegan los aztecas, tratan de establecer alianzas con unos, con otros, no son tan bienvenidos. Entonces, ante estos enfrentamientos que van sufriendo los aztecas, migran a una isla que está dentro del lago, ¿sí? Y ellos se ubican ahí. Lograron asentarse, la isla fue muy productiva para ellos, las tierras eran muy fértiles, tenían una gran producción de productos lacustres, digo, obtenían aves, patos, peces. Esos volvían a las costas, a las orillas, para poder intercambiarlo. Eso les permitió un fortalecimiento económico. Fueron estableciendo alianzas con otros pueblos. Ahí están los tepanecas, por ejemplo, y otras parcialidades más de otros pueblos. Y a partir de estas alianzas fueron generando enfrentamientos con otros de los pueblos, sobre todo los tepanecas, que eran los más fuertes en toda esa región, terminan dominándolos. La cuestión es que a partir de esas alianzas ellos terminan teniendo el dominio sobre toda la zona, sobre toda la región. Una vez que dominaron todas las orillas del lago, ya estaban ubicados sobre la isla en el lago Texcoco, empieza el desarrollo, ¿sí? Este desarrollo permitió comunicar con caminos terrestres la isla con la costa. Se desarrollaron varios caminos, y con esos caminos ir de alguna forma organizando este pueblo hasta transformarlo en una civilización muy compleja, ¿sí? Muy compleja, con muchos individuos. Ahí estamos viendo ese lago. En la imagen anterior era donde está ubicado Tenochtitlán, es el sitio donde se encuentra el lago Texcoco, que estaba marcado ahí como un cuerpo de agua. Y este es un esquema que permite entender un poco cómo es la idea del lago. El lago es mucho más extenso que lo que muestra esta lámina, pero vemos la isla, ¿sí? Esta isla donde fue desarrollado Tenochtitlán, que sería la capital azteca, ¿sí? El sitio donde se desarrolló el centro cívico-religioso. Y esos serían los caminos que comunicaban. Las crónicas de los españoles sí tuvieron contacto con la cultura azteca en su momento de mayor poderío, de mayor auge. Moctezuma era el sumo sacerdote en esa época. Hay relatos, justamente Bernal Díaz del Castillo fue el escriba que acompañaba a Hernán Cortés durante todo el desarrollo de la conquista, ¿sí? Y él fue haciendo una narración, una descripción de todos los distintos acontecimientos que ocurrían. Y en la parte que él cuenta, el libro lo tengo, después si a alguno le interesa les puedo pasar algunos capítulos, está escrito en castellano antiguo, pero es muy interesante porque el mismo Bernal Díaz del Castillo, cuando hace la descripción de Tenochtitlán, dice que era un vergel, un verdadero paraíso, que no había visto ciudad más hermosa en Europa, y quedaba asombrado por la variedad de plantas, el colorido de las flores, la variedad de pájaros que había sobre la isla, y que las construcciones eran muy muy sólidas, muy firmes y con mucha belleza. Y bueno, en un momento lo acompaña a Hernán Cortés a hablar con Moctezuma a uno de los templos, y observa que todas las decoraciones estaban hechas en oro, que muchísimos de los elementos de culto estaban hechos en oro macizo. Y ahí es donde comienza esta fiebre del oro de la colonia, una vez que dominaron la extracción de todos estos metales. Bien, acá es lo que le quiero mostrar qué ocurrió con el lago. El lago es mucho más extenso. Fíjense que en la imagen que tienen a la izquierda se observa donde está, dice México Tenochtitlan, es la isla que acaban de ver. Ven que hay otras islas más pequeñas, cercanas. Y el cuerpo del lago es muy extenso. Sin embargo, en la actualidad se redujo a la porción que está a la derecha, en color verde, únicamente un sector. ¿Qué ocurrió? Ya desde el periodo de los aztecas, una vez que dominaron el territorio, comenzaron a hacer canales para drenar el agua del lago hacia áreas más bajas, ¿sí? Entonces lo que lograron con ellos, estos canales artificiales, era ir evacuando el agua y ir ganándole tierra firme a un área que estaba completamente cubierta de agua. De esta manera permitió el crecimiento de todo lo que es el sitio de Tenochtitlán y las afueras, la periferia. Ahora, México, la ciudad autónoma actual, está sobre lo que sería un fondo del lago, con todas las consecuencias que eso tiene. Son áreas
estuvieron anegadas, es decir, la napa freática, el nivel del agua subterráneo, está muy cerca de la superficie, ¿sí? Tiene graves problemas, por eso es una de las ciudades también más contaminadas, porque no se puede hacer un sistema de drenajes fluviales subterráneos, porque el agua está ahí nomás de la superficie. De hecho, muchas áreas con lluvias fuertes se inundan. Y el otro grave problema que tiene es que los cimientos son blandos, no son cimientos sólidos, no hay una roca madre de base que permita sostener grandes estructuras. La catedral, los edificios actuales en México tienen que ser estructuras de cimientos mucho más costosos que en otras áreas, justamente por que son fondos del lago, ¿sí? Bien, lo que ven arriba es una maqueta que nos muestra justamente el templo mayor. El templo mayor tiene arriba la plataforma, ¿no? Se le llama el templo mayor. Esa plataforma que tiene las escalinatas son dos pareadas, y en la parte superior se observan dos templos, ¿sí? El templo del dios de la guerra y el templo de Tlaloc, dios de la lluvia. Es ahí donde describe Bernal Díaz del Castillo cuando suben esa escalinata con Hernán Cortés para tener el primer contacto con Moctezuma. Moctezuma los invita a esa parte superior, acceder al interior de uno de los templos, y describe que el olor era nauseabundo. De hecho, pocas horas antes habían ocurrido varios sacrificios y era todo un gran charco de sangre ya coagulada, pero él contaba que el olor que emanaba todo eso era muy, muy terrible, y sobre una de las plataformas se observaba todavía corazones, ¿sí?, de las personas que habían sido sacrificadas. Todo esto, imagínense, para un europeo cristiano que venía con la palabra de Dios y esa cosmovisión, era algo diabólico, era considerado diabólico. Bien, y en la imagen inferior lo que pueden observar es como esto eran tierras ganadas al lago. Una vez que hacían los terrenos sólidos, los canales los dejaban, porque en realidad, en vez de tener calles sólidas para desplazarse, tenían estos canales de agua y se manejaban en canoas. Eso también lo describe Bernal Díaz del Castillo, que la mayor parte de la producción se desplazaba en canoas, y la carga de la producción de las distintas áreas de cultivo también se hacían con estas canoas de un lado a otro, a los mercados, a los distintos lugares que fueran necesarios, parecido a una especie de Venecia americana, ¿sí? Eso según las crónicas. Bien, acá lo que estamos viendo es cómo era que se ganaba la tierra al lago. El sistema se llaman chinampas. Chinampas, ¿en qué consiste? Consiste en ir haciendo un entramado de palos y ramas que van enterrando en el lago, ¿sí?, sobre el lago, y una vez que ese entramado que llega hasta la parte del lecho del lago, ¿sí?, la parte de la orilla, digamos, ¿no?, le van ganando siempre desde la orilla, van avanzando de a pocos metros, y una vez que logran hacer ese entramado, haciendo una especie de cajón, se va agregando tierra, se le va agregando tierra hasta llegar a un nivel por encima del nivel del lago, y de esta forma van ganando como una especie de isla, pero la isla está sujeta por estos postes y estos palos enterrados al fondo del lago, queda firme. Entonces los canales quedan con agua, una circulación permanente de agua, y esta tierra firme tiene varias ventajas. Piensen que el nivel del agua está ahí nomás, no hace falta regarlo, tiene humedad todo el año, no hace falta, no depende ni de lluvias ni de una irrigación, porque la misma humedad que está a los costados sobre los canales hace de que se mantenga la humedad en el área de cultivo. La otra cuestión positiva es que tienen tierra sumamente fértil, porque está tomada del fondo del lago, es una tierra que tiene mucho abono natural y permite justamente una agricultura intensiva, una gran producción de recursos. Estas son fotos actuales de las distintas chinampas que han quedado desde el periodo azteca en el área de México. Están en los barrios, en las afueras de México, se observan todavía estas chinampas. Ahí vemos los canales, esos canales tienen agua que circula, si parece que estuviera ahí estancada, en realidad es un agua que circula, y vemos parte de las áreas de cultivo. Acá estamos viendo fotos un poco más antiguas, pero fíjense que tenemos las chinampas, las parcelas con el área de cultivo. Ahí lo que estamos viendo son cómo van, porque se van tapando esos canales, porque la misma tierra de los costados se cae sobre el fondo,
entonces tienen que ir limpiando los canales para que el agua circule, pero al mismo tiempo toda la tierra que sacan de esos canales para limpiarlos es una tierra muy fértil, por lo tanto permiten reabonar el área de cultivo. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar de el sitio donde estaba el Templo Mayor. Todo esto que están viendo acá ustedes es un sitio arqueológico que está en pleno centro de la ciudad autónoma de México, ¿sí? Lo que están viendo al fondo, esas dos torres, que son torres campanarios, es de la Catedral de México. Frente a esa catedral se encuentra la Plaza de la Constitución, que es el epicentro. Ahí está la Casa de Gobierno, la catedral, es lo mismo que pasaría en Plaza de Mayo en Buenos Aires. Es el lugar emblemático del comienzo del desarrollo de México actual, ¿no? No es casualidad que el Templo Mayor está ubicado en los restos que estamos viendo acá nosotros ahora. Es decir, lo que hicieron los españoles una vez que dominaron la región es justamente destruir todos los elementos de culto de los aztecas para que ya no tengan más, no desarrollen más sus rituales. Entonces esta destrucción de sus elementos religiosos llevó justamente a desarmar gran parte del Templo Mayor, y esos mismos bloques de roca que utilizaron los reutilizaron para construir la catedral y otros edificios que ellos necesitaran, ¿sí? Y bueno, lo que hoy día se hizo es, hoy día en cualquier excavación que se haga en toda esta región, en México, cada vez que empiezan a excavar para hacer cimientos de un nuevo edificio, encuentran innumerable cantidad de piezas arqueológicas. Lo que se hace es un trabajo de rescate arqueológico. En esos casos se suspende la obra, se hace el rescate y luego se continúa con los cimientos. Pero en este sitio, como es tan emblemático, que era donde estaba el Templo Mayor, y la cantidad de piezas que se han encontrado fue tan significativa, que esto en la actualidad se sigue investigando, se sigue trabajando. Vemos escalinatas, vemos plataformas ceremoniales, vamos a ver ahora varias cosas. ¿Ven? Esta es la foto del mismo sitio. Ven allá al fondo la catedral, ¿sí? Se ven las dos torres, ven parte de la plaza, ¿sí? Y fíjense dónde estaba emplazado el Templo Mayor. Ese es el lugar más o menos aproximado donde estuvo ubicado el Templo Mayor. También la cuestión simbólica, ¿no? Destruimos tu elemento de culto, la plataforma ceremonial, y construimos el nuevo elemento de culto, que es el que vamos a imponer, que es el credo cristiano que traía el español, ¿sí? Ahí, en el mismo lugar. Bien, sobre esta plataforma, sobre esta plaza, sobre esta manzana donde está el sitio arqueológico, también se encuentran estas plataformas. Estas se llaman zompantli, ¿sí? ¿Qué es el zompantli? Es una plataforma en la cual se colocaba la cabeza de cada una de las personas que eran sacrificadas en las distintas ceremonias. Se clavaba con una estaca en la parte superior de esta plataforma. Era un elemento, no solo parte del ritual, digamos, de la actividad ritual, sino también bien simbólico en el sentido de mostrar el poder, porque de alguna forma están mostrándole a la gente, a su propio pueblo y a aquellos que estuvieran por intercambios de comercio o por distintas razones ahí, el poderío que tenía el azteca, ¿sí? Ahí vemos detalles. Esto está todo trabajado en relieve, ¿sí? Es un bloque de roca trabajado en relieve con la figura de los cráneos. Bueno, miren lo que ocurrió también con la cuestión del hundimiento. Esto es parte de las escalinatas de una de las plataformas ceremoniales que estaba ahí donde estaba el Templo Mayor, y fíjense que cuando uno camina por la vereda está prácticamente por lo menos 8 metros por encima de las escalinatas. Esto es lo que se ha ido hundiendo probablemente todas estas plataformas en esta zona. De hecho, en la actualidad la Catedral de México ya lo pudieron resolver, pero estuvo muchos años en jaque, a punto de colapsar, de caer, justamente porque es mucho el peso que tiene en materia, en elementos constructivos, y estos cimientos que habían diseñado en su momento, ya estamos hablando del periodo del México Estado, no del periodo colonial, con la catedral esa. El cálculo que hicieron no fue correcto, justamente porque era demasiado blando los cimientos y empezó a fraccionarse, a partirse la estructura de los cimientos, y esto traía como consecuencias fracturas en la parte de arriba y la posibilidad de que se caiga.
Bien, esto es interesante porque nos permite ver que los mismos bloques, los que yo le comentaba, los bloques que formaban parte de las plataformas ceremoniales, los españoles los reutilizaron para hacer columnas. Acá vemos que del lado de abajo de esta columna en realidad era parte de un relieve de azteca, no sabemos bien a qué figura formaba, pero vemos que en la parte superior es parte de está tumbado, ¿no? Esta columna, pero era parte de una columna. Bien, y esto es interesante. Sobre uno de los costados de esta manzana, que es el sitio arqueológico que yo les comentaba, donde estaba el templo mayor, vemos este edificio sobre la derecha, que es un edificio moderno que tiene todo ese techo de vidrio, que es justamente el Museo del Templo Mayor. Este museo es un museo moderno, debe tener 10, 15 años, muy bien hecho. Tuve posibilidad de viajar el año pasado y de visitarlo, y tiene una cantidad enorme de piezas. Todas las piezas forman parte del Templo Mayor, es decir, de esta manzana y de las manzanas que están alrededor, de la parte del centro, de los distintos elementos que han encontrado. Bueno, se ha hecho este museo moderno para poder hacer la exposición de las piezas, y como se ve abajo, el museo muy bien hecho. Acá vemos, tiene distintos niveles, está muy bien organizada las explicaciones que dan con distintas, en algunos casos hay videos, en otros casos hay carteles y la iluminación, y está muy bien pensado el recorrido para que la gente pueda conocer un poco sobre no solo el Templo Mayor, sino también sobre la cultura azteca. Bueno, estos son por ejemplo dos de las figuras que aparecen en este museo. Estos son en tamaño, son un poquito mayor al tamaño de una persona, ¿sí? El primero que vemos a la izquierda, perdón, es Xipe-Totec, que es el dios murciélago. Es interesante, el murciélago está asociado al inframundo, ¿sí? al mundo de los muertos. Y esta figura, lo que tiene interesante es que tenía colocada, cuando se usaba esta figura en los rituales, a la persona que era sacrificada se la desollaba, es decir, se le quitaba la piel, y se hacía con esa piel un manto y se lo cubría, se lo ponía como si fuera la propia piel a esta deidad murciélago. Y obviamente, imagínense que cuando los españoles toman conocimiento de todas estas ceremonias, les parecen cosas diabólicas. Pero bueno, también desde la antropología es interesante entender a qué se debe el desollado. Algunas ideas se plantean que puede estar vinculado también a cuando se saca la vaina de vegetal al maíz, ¿sí? Recuerden que uno de los elementos básicos para la alimentación de los pueblos Mesoamérica es el maíz, y cuando se saca las hojas del maíz para poder consumirlo, de alguna forma se está sacando la piel al maíz. Bueno, algunos lo relacionan esa idea de el quitar, la renovación. Inclusive la serpiente también es interesante, que se la asocia a lo cíclico, al cultivo. ¿Por qué? Porque la serpiente cambia la piel y el hecho de renovar la piel está hablando de renovar un ciclo, una etapa, como ocurre con un ciclo de cultivos. Así que toda esta idea de elementos que se renuevan, siempre hay que asociarla a pueblos neolíticos, pueblos que se dedican a una economía agrícola. Y esta idea de la piel también podría pensarse que se relaciona con esto. Por otro lado, la otra figura es el dios de la muerte, esta figura monstruosa. Fíjense que tiene, ahí yo en la foto que saqué corté los pies, pero tienen, igual que las manos, tienen garras en realidad, y esas garras están asociadas a algo felínico, ¿sí? Y en la parte de la cabeza se ve como si fuera un conjunto de orificios. Tenía orificios para colocar algo como aros en las orejas, pero también en la parte superior, esos orificios, ahí se colocaban pelo, ¿sí? Y ese pelo estaba erizado, estaba todo hacia adelante, lo cual muestra una figura como que está atacando, ¿sí? Y lo que vemos que está por debajo de las costillas en realidad es el hígado, ¿sí? Está como abierto, como si fuera una flor, pero es el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado en la cosmovisión azteca está asociado al inframundo, a la muerte también. Entonces es el órgano que alberga la comunicación con las deidades
con los antepasados inclusive muertos. Entonces, nada, en esta figura está presente el hígado. Bueno, esto es para que vean que si bien yo les mencionaba que en el posclásico prolifera la guerra, también el trabajo artesanal en muchos casos es bellísimo. Esto es un disco, no debe tener más de 30 centímetros, y ese trabajo preciosista son todas piecitas pequeñas de malaquita y de turquesa incrustadas, y pueden observar que las figuras que ellos quieren destacar están trabajadas en relieve, están un poquitito, sobresalen un poquitito respecto del fondo, que también es de incrustación, y son ideogramas, igual que los ideogramas que ellos pintan en los códices, están acá representados en este círculo. Bueno, otros elementos que aparecen en el área cercana ahí a Tenochtitlán, ¿sí? al Templo Mayor, que es en la imagen superior izquierda van a ver núcleos. Ahí ven cómo de ese núcleo se obtienen esas láminas. Esto se lo encontró todo en el sitio, esto no está inventado, no está hecho en forma, digamos, experimental, ¿no? Estos son originales que se encontraron en el lugar. Ahí ven lo que vimos para el Paleolítico Europeo, ¿se acuerdan del trabajo que se hacía sobre el núcleo para poder desprender láminas, esas piezas alargadas y finas? Bueno, ahí lo ven perfectamente. Y esta era la tecnología que manejaban ellos. Es decir, estos pueblos tenían una tecnología lítica y han logrado desarrollar construcciones de una complejidad y conocimientos de ingeniería enorme solamente con una tecnología lítica. En la parte superior lo que pueden ver es el nácar, ¿sí? Esos peces. Y lo coloqué porque es interesante. Son pequeños, deben tener 2-3 centímetros. Porque recuerden que la economía azteca comenzó con la producción lacustre, ¿sí? Con la pesca. Eso fue lo que los fortaleció para después establecerse y formar el imperio que fueron. Por eso también seguramente había ciertos rituales y ceremonias vinculadas a los peces. En la imagen inferior vemos máscaras funerarias similares a las que hemos visto, por ejemplo, en el área de Teotihuacán. Bueno, los aztecas también tenían máscaras funerarias. En este caso son piezas trabajadas de roca de origen volcánico, trabajadas en relieve. Bueno, y en el mismo museo podemos ver esto, que sería una especie de recreación que muestra cómo sería la vida en un mercado azteca, ¿sí? Vemos tinajas de almacenamiento, vemos una gran variedad de frutos, de alimentos, y al fondo, al centro a la derecha, lo que se ve se llama metate, es un mortero. Ese mortero, fíjense que es una pieza cóncava, apenas cóncava, y una especie de masa, de elemento de palo de amasar, con el cual ellas lo van friccionando sobre la base, y ahí colocan el grano de maíz, por ejemplo, y lo transforman en harina. Los metates fueron fundamentales para la molienda. Este es el calendario azteca. Este calendario es muy conocido, ¿sí? Lo interesante es que este calendario nunca fue usado, ¿sí? Comenzaron a trabajarlo, a tallarlo, hubo un error en la talla, tiene una fractura en la parte superior, la pieza en vez de ser cilíndrica se va hacia adentro, y eso seguramente hizo que lo descarten, porque nunca fue terminado y no fue pintado tampoco. Se lo encontrado enterrado cerca de la actual ubicación de la Catedral de México, oculto de alguna forma, ¿sí? No lo usaron y lo enterraron, los mismos aztecas. Pero esta misma configuración de elementos está en muchos otros calendarios, iguales que este, más pequeños, en otros formatos, en otros materiales, que eran de uso cotidiano. ¿Qué vemos acá? Es muy interesante porque aporta una cantidad enorme de elementos simbólicos. Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Lo que vemos en la primera línea es justamente el cuerpo segmentado de la serpiente emplumada. En la parte inferior, fíjese que se encuentra la cabeza de la serpiente enfrentada de un lado y del otro, ¿sí? Después, en los círculos concéntricos que van hacia adentro, vemos unas puntas triangulares, ¿sí? Esas puntas triangulares en realidad eran piezas que usaban los sacerdotes para cortarse ellos mismos, eran automutilaciones.
y eran muy importantes que ellos realizaran esas mutilaciones porque era una forma en ese sangrado de limpiar su sangre, ¿sí? De limpiar su sangre. Era parte de ciertos rituales que ellos tenían que ofrecer esa sangre en ciertos rituales para estar puros. Después, en esos distintos círculos van a ver que hay un momento en el cual se encuentran un círculo que tiene en total 20 segmentos. 20 segmentos. Esos 20 segmentos son los días. Los días. ¿Por qué? Porque ellos tenían un calendario distinto al nuestro. Eran 18 meses de 20 días, ¿sí? Eso da 360. Y después tenían un mes corto de 5 días. Esos últimos 5 días del ciclo de ellos, que sería como el ciclo del año, de los 365 días, era el periodo donde podían ocurrir las catástrofes. Era un periodo donde se realizaban muchísimos rituales, muchísimos sacrificios, porque era el momento en el cual de enojarse de sus deidades era en esa etapa, era un periodo como crítico. Bien, después en el centro lo que estamos viendo es una deidad, ¿sí? Con rostro humano, que tiene unos aros, tiene un tocado, y sobre los costados se ven como dos cabezas de serpiente, pero en realidad son dos garras que están sujetando corazones, ¿sí? Estos elementos que está mostrando también son parte de los rituales. Es un sacerdote que está sujetando dos corazones para ofrendar, ¿sí? Y hay muchísimos otros elementos acá simbólicos, estoy mencionando los más significativos. Pero ven que la pieza no está terminada, de hecho todo lo que ven a los costados son parte de la misma roca. En esta imagen podemos ver lo que sería la coloración original que tenían este calendario, ¿sí? Y también en la foto, esa es una foto de época del comienzo del siglo XX, donde ven distintos investigadores que están sosteniendo o que están analizando ese disco. Ese disco es el que está ahí, el que les mostré en la imagen anterior. Ven que todo es un cilindro en realidad, un cilindro corto, todo ese borde es bastante ancho y también estaba todo trabajado en relieve. Bueno, esta es la figura que ya hice mención. Es interesante porque tiene que ver con esta deidad anciana y este temor que infringe este tipo de figuras. Esta es otra de las deidades. Fíjense que esta deidad, la diosa de la luna, es una deidad femenina, está completamente descuartizada. Tiene su cabeza cortada, solo vemos el torso de frente en el centro, y también sus dos brazos están cortados y sus dos piernas están cortadas. Sin duda esta era parte de algunos de los rituales que ellos realizaban, y en su cosmovisión esta deidad fue descuartizada, ¿sí? Tiene que ver con los mitos de ellos. Queda claro con estos elementos que la muerte era un tránsito, no era algo negativo, no era algo malo, sino que era un tránsito hacia otra etapa. Entonces se lo vivía con mucha naturalidad, por eso aparecen todas estas máscaras funerarias con restos de cráneos, con figuras cercenadas, con ofrendas hechas de individuos. Era algo naturalizado, ¿sí? Bueno, una máscara funeraria bastante particular la que estamos viendo ahí, ¿no? Con piezas líticas labradas y con los ojos también hechos con roca tallada. Y también interesante el arte plumario que ellos tenían. Hice mención que según las crónicas también había una variedad enorme de pájaros, y tomaban las plumas de muchas de estas aves y hacían todo este tipo de arte plumario muy elaborado, muy bello, y algunas piezas se han podido preservar, como es esta que estamos viendo acá. Vemos también otras máscaras funerarias, ¿sí? Hechas en turquesa y azabache. Y acá tenemos los códices. En este caso los códices podían ser hechos en dos soportes, ¿sí? El elemento sobre el cual pintaban, recuerda que es el soporte. Un soporte era de la misma forma que los egipcios construyen los papiros. ¿Se acuerdan que eran láminas delgadas de una planta carnosa colocadas como si fuera un terciado, una puesta en sentido con la línea, digamos, de crecimiento de la planta opuesta a la otra lámina, y así van superponiendo varias capas, ¿sí? Y otra es curtir un cuero de venado de algún animal, ¿sí? Lo curtían, lo sobaban bien, lo dejaban blando y pintaban sobre el cuero. Son los dos soportes. En este caso, cuando hablamos de esta técnica parecida al papiro egipcio,
La planta sobre la cual se sacaba es el maguey, que es la planta que están viendo en las imágenes de la derecha, ¿sí? Maguey es una planta inclusive muy conocida, en Argentina también hay muchas de estas. Es de la misma familia, es una planta carnosa, la misma familia de la aloe vera, ¿sí? Estas son de mayor tamaño, y esas hojas carnosas se las cortaba en láminas finas, se las unía con esta superposición y se las dejaba secar. El maguey también fue muy importante porque con la savia que produce el maguey se hace una fermentación y permiten hacer el mezcal. El mezcal es una bebida parecida al tequila, ¿sí? Es un tipo de aguardiente muy común en la región de Oaxaca, en México, pero hoy día es una bebida que se conoce en todo el mundo, ¿sí? Y ahí vemos justamente cómo en la actualidad se siguen cultivando el maguey para la producción de mezcal, pero también hay muchísimos otros productos que se hacen con maguey, inclusive sombreros, las fibras se lo usan para muchos productos. Bien, y en cuanto a los códices, ya estuve haciendo mención, eran estos ideogramas lo que permitían era establecer un registro de distintos elementos. Podrían ser sucesiones de cargo, podrían ser cómputos de distintos elementos, registrar ciertas ceremonias, la importancia que tenían, cómo era el culto a cierta deidad, cómo eran ciertas ceremonias, ¿sí? Ahí vemos sacerdotes sosteniendo a una serpiente, cómo eran inclusive la interpretación del origen del pueblo azteca, ¿sí? Es decir, se registraban distintos acontecimientos. Hay que entender de que no había, lo que está escrito ahí es un escrito posterior hecho por el español sobre el códice, pero lo que tenemos que entender es que no tenían letras, no era una escritura tradicional como la que entendemos nosotros, sino que eran cada uno de ellos un ideograma. Bien, este es otro ideograma, este es justamente pintado sobre una piel de venado. ¿Ven? Acá no tiene ningún tipo de escritura. Y lo que llama la atención, fíjense los nombres, ¿sí? Fiorentino, Bolognés, Código de Dresde, de Madrid. Cada uno de estos códices son los pocos códices que no fueron destruidos por los españoles. Cuando el español domina la región, lo primero que hace es destruir todos los elementos de culto. Y entendían que estos códices eran diabólicos, al igual que las construcciones que tenían que destruir. Por lo tanto se incendiaron, se quemaron la mayor parte de los códices y quedaron muy poquitos que son el nombre justamente, fíjense que son todos lugares europeos. Son los pocos códices que fueron enviados a Europa como un elemento que llamó la atención, ¿sí? Exótico, y fueron guardados en Europa y por eso han perdurado, que son los que se pueden exhibir hoy día. Son muy pocos. Y había de estos, por lo que cuentan las crónicas, cientos y probablemente miles en total. ¿Cómo era la sociedad azteca? Bueno, yo les había mencionado que había un sumo sacerdote, que es la figura, ahí dice rey, el concepto de rey es europeo, hay que entender que es una figura tlatoani, ¿sí? Sería. Después tienen toda una estructura jerárquica de distintos sacerdotes. Fíjense que después aparecen los pochitecas, que eran la clase encargada del intercambio comercial, es decir, el imperio había que sostenerlo también, no solo con la guerra, sino con el comercio. En la clase, en la casta anterior a esta, aparece esta nobleza y administrativos que eran muy importantes, porque los administrativos lo que hacían era, una vez que dominaban una región, ese grupo que llevaba la administración lo que eran los que recaudaban los tributos. Cada uno de los pueblos sometidos tenían que tributar al imperio azteca, y esos administrativos se encargaban del registro y el acopio y el envío de los recursos al imperio. Después estaba el común de la gente, que eran los campesinos, que eran, fíjense que ahí dice 20 calpulis, ahora voy a explicar qué son los calpulis, pero eran como el origen, ¿sí? Clánico de cada uno de estos grupos de campesinos, que eran los que sostenían la economía, claramente. Y después había siervos y esclavos, que eran los que estaban vinculados a la construcción, que eran los que obtenían a partir de la imposición sobre otros grupos culturales. Bien, ¿qué eran los calpulis? ¿Sí? Los calpulis eran estas familias que tenían antepasados en común, como dice acá, que inicialmente estaban vinculados a las actividades que ellos realizaban. Entonces los grupos de cazadores, pescadores, artesanos, ¿sí?
que tenía un referente, que es ahí dice como hermano mayor, que sería como el jefe, como una idea de cacique, ¿sí? Y que es el Capulec. Todas las distintas familias emparentadas que tienen esa actividad responden a un Capulec. Y este Capulec es el que de alguna forma lleva las directivas. Y cada una de estas familias tenía sus propias, inclusive tenían sus propias deidades, además de las deidades generales aztecas, inclusive podían tener otros elementos adoratorios propios, ¿sí? Según su clan, su origen. Y la tierra, la posesión de la tierra eran o de estos calpulis, ¿sí? O también los nobles y sacerdotes que por su trabajo para el imperio obtenían tierras que otorgaba el sumo sacerdote, o también los mismos guerreros que iban dominando nuevas regiones quedaban a cargo de esas tierras, ¿sí? Señoríos conquistados. Bueno, ahora vamos a pasar al área maya. Esto tenía que ver con lo azteca, con lo que estuvimos viendo de las Sierras Madres. Ahora nos vamos a Península de Yucatán y vamos a empezar a hablar del área maya. Yo les mencioné en el teórico anterior que el área centro-sur de la península de Yucatán es el área vinculada al clásico maya. En cambio, el área centro-norte de la península de Yucatán es el área vinculada al posclásico, ¿sí? Al posclásico. Chichén Itzá es uno de los sitios emblemáticos, de hecho es uno de los sitios turísticamente más importantes, no solo maya, sino de la península de Yucatán. Es un sitio bastante extenso, amplio, bien característico de este periodo posclásico, donde hubo muchas migraciones, ¿sí? Y bueno, grupos que fueron sumándose. De hecho, Chichén Itzá, los Itzáes, es el grupo que migró en tiempos posteriores, en el periodo posclásico justamente, y se cree que los Itzáes en realidad es este grupo tolteca que yo les mencioné que migró desde las Sierras Madres hacia Península de Yucatán. Por lo tanto, nuevos elementos de culto van a aparecer en esta región que no estaban antes. Por ejemplo, Quetzalcóatl no era un culto propio del clásico, aparece en el posclásico gracias a los Itzáes, a los toltecas, pero le van a dar otro nombre, se va a llamar Kukulcán. Kukulcán, ya lo vamos a ver con imágenes. Y otros elementos también propios de los toltecas van a empezar a aparecer en el área maya. También es interesante observar del sitio arqueológico, fíjense en esta imagen, que es una imagen aérea, cómo se ve el área de los hoteles, ¿sí? En la parte inferior de la imagen dice hotels, ahí está mostrando justamente el área que tiene que ver con la infraestructura para el desarrollo turístico. Esta es una foto aérea también que nos permite ver varias cosas. La pirámide principal, que se recuerda que es la plataforma ceremonial. Una de las cosas interesantes en el área maya es que los templos se mantienen, han perdurado en el tiempo la mayoría de ellos, ¿sí? Con lo cual acá no solo vemos la pirámide, la plataforma ceremonial, sino que vamos a poder ver el templo en la parte superior. Vemos otra plataforma de menor altura más al fondo, y en la parte acá en primer plano lo que estamos viendo es un juego de pelota. Es el juego de pelota de mayor extensión, de mayor tamaño de toda la región mesoamericana, Chichén Itzá. Bien, le llaman el castillo, obviamente este nombre se lo dieron los españoles. Es una plataforma ceremonial que tiene 4 escalinatas, una por cada lado, ¿sí? Cada uno de esos tableros, la sumatoria da 365 días, no de tablero, sino de escalones, pero cada uno de esos elementos está siendo representado, está haciendo fiel a algún elemento de registro que ellos tienen del ciclo anual. Eso es lo interesante, ¿sí? Una cosa que les quiero mostrar, recuerden que la escalinata a los costados rematan alfardas, esas alfardas planas que ven los costados. Bueno, observen en la escalinata lateral que da a la izquierda, que donde termina la alfarda, termina en una cabeza de serpiente, y ahí cerquita hay una abertura, una puerta. Tengan presente eso. Bueno, este sitio, miren la complejidad y el conocimiento astronómico que tenían los mayas, que la ubicación, el emplazamiento que tiene esta plataforma ceremonial del castillo, permite que todos los años, cuando ocurre el equinoccio, que el equinoccio sería el cambio de estación, ¿sí? Se da el 20 de marzo,
En el caso de ellos están pasando del invierno a la primavera, ¿sí? Por eso la importancia del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, porque es la renovación, es el nuevo ciclo, comienzan a florecer nuevamente las plantas. Para ese mismo día, justo ese día, la ubicación que tiene el Sol proyecta sobre el borde del talud tablero una sombra que la pueden ver en toda la alfarda. ¿Ven esa línea en zigzag en la alfarda? ¿Sí? Termina en la cabeza de serpiente, en la parte de la base de la plataforma. Bueno, esto, que se da únicamente ese día y todos los años, viene ocurriendo desde que se desarrolló el desarrollo maya. Es decir, que esto está hablando de mucho conocimiento de astronomía e ingeniería para poder llevarlo adelante. Es el descendimiento de Quetzalcóatl. Recuerden que yo les mencionaba que cuando hablamos del área maya, Quetzalcóatl se va a llamar Kukulcán, que es lo que tienen escrito ustedes en esta imagen. Entonces es el descenso de Kukulcán. ¿Por qué? Porque es una deidad que estaba en el cielo y que desciende para tener contacto con el hombre, y ahí aparecen las ofrendas para entregarle a esta deidad, ¿sí? Bien, ahí se ve claramente la puerta, una reja, esa puerta que está sobre la alfarda. Ahora vamos a ver de qué se trata. Este acontecimiento el descendimiento de Kukulcán es un acontecimiento que en los últimos años ha ido ganando cada vez mayor cantidad de gente que va a presenciarlo. Acá vemos claramente cómo toda esa plaza que estaba al pie se llena de turismo internacional que esto lleva varias horas, mientras el sol se va desplazando, va haciendo que esa sombra que se proyecta sobre la alfarda termina justamente con la figura bien clara de Kukulcán. Nada, es un atractivo turístico más. Bueno, esa puerta que yo les mostraba, que estaba en el costado de la alfarda, en realidad lo que permite es el acceso a otra plataforma. En la cosmovisión azteca, ellos tienen dos calendarios, ¿sí? Uno 360 y otro de 260, que uno es solar, otro es lunar. Tiene que ver con los distintos registros que ellos van haciendo, y lo que permite esto justamente es establecer como una especie de rueda cronológica que termina un ciclo. Es bastante complejo, no tiene sentido ahora entrar en detalles sobre esto, pero que hace que ellos tengan ciclos de 52 años. Esos ciclos de 52 años sería el equivalente a 100 años nuestro, un siglo nuestro. Es decir, un cambio de siglo es un acontecimiento importante dentro de la cosmovisión de ellos, y este ciclo de 52 años implica una renovación. Como todo pueblo agrícola, implica una renovación. Estas renovaciones tenían que ver con renovaciones que podían tener que ver con el comercio, con la organización social, con ciertos elementos de su vida cotidiana, pero donde quedó más claro plasmada esa renovación es en sus construcciones. Entonces se ha observado en muchos sitios mayas que hay por debajo de las construcciones que podemos ver en la actualidad otras construcciones que fueron cubiertas, tapadas, que eran anteriores. Eso se asocia a estos ciclos de renovación. No significa que cada 52 años tienen que renovar todas las estructuras, no. Significa que esta cuestión de encontrar estructuras por debajo más antiguas, tiene que ver con su cronología, sus ciclos, y con la necesidad de actualizar las estructuras. Por lo tanto, lo que estamos viendo acá es una pirámide anterior, ¿sí? De menor altura claramente, que en vez de destruirla, la usaron como base, construyeron encima, pero no la taparon, sino que dejaron un pasillo de acceso, dejaron parte de la escalinata original, que accede a un templo que está dentro de la pirámide, ¿sí? No sé si en la actualidad se puede, pero cuando yo lo visité hace muchos años, pude caminar por ese pasillo. Es un pasillo muy angostito que está dentro de la pirámide. Uno va haciendo la escalinata, llega a lo que sería el templo que está ahí metido adentro de la otra pirámide, y adentro se encuentra con esas dos figuras que tienen ahí. Una es una especie de jaguar pintado de rojo con manchas verdes, ¿sí? Que es una base, una plataforma para poder colocar ofrendas, y el otro es un elemento que ustedes ya conocen, ya pueden identificar, que es un chacmol, que lo vimos en el área tolteca. ¿Se acuerdan? Bien,
Este chacmol está dentro de la plataforma del templo que está en la plataforma que está en el interior, ¿sí? Es muy interesante y es una sensación única recorrer ese pasillo que no tiene nada de luz, tiene una iluminación artificial. El aire está muy viciado porque es un lugar que no tiene ventilación, y se accede como turista hasta la parte superior. Uno puede ver este sitio y puede bajar. Esto lo han dejado abierto, digamos, accesible, porque seguramente muchos sacerdotes en el periodo maya realizaban ceremonias en esa parte interior, al interior, que no era para que lo vea la gente, y en la parte superior seguramente realizaban ceremonias que eran para que lo pueda ver el común de la gente, ¿sí? Otra cosa interesante es que aparecen cenotes. Ahora vamos a hablar qué son los cenotes. Son esos cursos de agua subterránea en la parte inferior de esta pirámide. Bueno, esta foto está tomada justamente desde la pirámide del castillo, ¿sí?, en la parte superior, y lo que estamos viendo es el templo de los guerreros. Es esa plataforma ceremonial, y al costado vemos un conjunto de columnas que se va hacia el fondo. Ese es el templo de las 1000 columnas. Ahora voy a mencionar sobre estas dos estructuras. Acá vemos detalle del templo de los guerreros desde la base, desde el piso, ¿sí? Y acá vemos un detalle de la parte superior de la plataforma del templo de los guerreros. Volvemos a ver un chacmol, esta figura tallada donde se colocaban ofrendas, y lo que estamos viendo ahí es justamente Kukulcán descendiendo, el mismo concepto que vimos en la pirámide del castillo. Fíjense que tenemos el cuerpo que está serpenteando desde el cielo, está bajando, y que termina en la cabeza de serpiente, ¿sí? Esto es bien simbólico, la figura de Kukulcán descendiendo. Volvemos a ver el chacmol de frente, y en la otra imagen se ven los atlantes. Eso está en la escalinata misma. Esos atlantes son las figuras que veíamos donde también se colocaban elementos de ofrendas. Este es el templo de las 1000 columnas. Lo interesante que tiene este templo tiene unos 80 metros de largo. Claramente no son 1000 columnas, se le llamó así, llamaron los españoles por la cantidad de columnas que tiene muchas columnas, bueno, no las conté tampoco, pero ¿qué indica esto? No tiene paredes laterales, no tiene ningún elemento decorativo particular. Lo que sí vemos es un gran tinglado. Esto tenía un techo hecho de madera que se ha perdido. Es un gran tinglado que permite albergar mucha gente. Entonces, a partir de esto empezó a pensarse la posibilidad de que Chichén Itzá en realidad era un centro ceremonial muy importante en la región. Probablemente este templo de las 1000 columnas permitió albergar a gente que venía de lugares muy alejados, de varios días de distancia, varias jornadas de caminata para poder llegar al sitio, para presenciar ciertos rituales y volver a su lugar de origen. Entonces acá los albergaba. Bien, este es otro edificio muy interesante, que es el observatorio. El Caracol se llama el sitio, pero es un observatorio astronómico. Esa cúpula que ven ahí con cerramiento de falsa bóveda tenía ciertos orificios en la parte superior que permitía, posicionado en cierto lugar en el interior, que cuando ciertas estrellas pasaran por esos orificios, que los pudieran ver desde el interior, los ubicaban en el tiempo, ¿sí? Les permitía hacer una ubicación de en qué momento del año estaban, pero también desde la puerta la observación de Venus permitía hacer un seguimiento de Venus, que también daba un ciclo anual y les permitía hacer un registro del tiempo. Esto hay que asociarlo también con el emplazamiento del castillo, ¿sí? El dominio que tenían de la ubicación del tiempo para poder emplazarlo correctamente. Ahí vemos detalles de esta estructura. Bien, este es el juego de pelota. Ahí vemos, es bastante amplio en la escala, mirando con la gente. Ven que el zócalo inferior es más o menos de la altura de las personas, y después tiene un muro muy grande donde está ubicado parte del juego. Ahí vemos en la imagen de la izquierda el juego desde una vista aérea. Vemos sobre las dos cabeceras ciertos templetes que eran lugares donde se ubicaban los sacerdotes más importantes para la observación del juego, ¿sí? Y sobre las paredes verticales de los costados se ven los aros, y ahí vemos el aro. Para que tengan una idea, ese aro debe tener cerca de 1,70 m de altura. Es muy grande, porque la pared es muy alta. La pared debe tener 4 metros, 5 metros de altura, ¿sí?
Sí, más o menos esa altura. Y ya mencioné sobre el juego, un juego en el cual esa pelota de hule maciza que picaba mucho, había que golpearla con las caderas, con los hombros, con la cabeza, con los codos, con las rodillas, no con los pies, no con las manos, y había que hacerla que toque o que pase por ese orificio, ¿sí? Y eso iba generando una serie de puntos. Igual, insisto, era un juego ritual, lo jugaban los guerreros. Y lo que llama la atención es que sobre esos zócalos que ven a los costados hay una parte que tiene un relieve donde muestra, ahí se ve ahora se ve con más detalle justamente el aro. Ese zócalo que ven que tiene una leve inclinación, más o menos tiene la altura de una persona, ¿sí? Va a andar y un poco más inclusive, cerca de 2 metros. Bueno, y aparte de ese zócalo tiene un trabajo hecho en relieve. Es este relieve. Este relieve es el que permite pensar la posibilidad de que los guerreros que ganaban ese juego ritual tenían el honor de ser sacrificados. Ahí estamos viendo la figura de un guerrero con sus rodillas, una rodilla apoyada en tierra, la otra flexionada. Vemos los brazos, vemos todo el atuendo de guerrero, pero no tiene la cabeza. Su cabeza fue cortada y de lo que serían los chorros de sangre salen en realidad varias serpientes, ¿sí? Que se ven claramente ahí. Y tiene también una especie de escudo. Bueno, esto permite pensar en esta hipótesis de que el grupo y esta idea tan distinta de la muerte como la que tenemos nosotros en Occidente, ¿no? De que en realidad este grupo que había logrado esa destreza tenía la posibilidad de de entrar en contacto con sus deidades a través del sacrificio. Bien, vemos acá una escalinata que accedía a uno de las cabeceras, ¿sí? Fíjense que se ven restos rojizos en el fondo. Esos son los restos de la preparación del estucado pintado de rojo. Todo esto también estaba pintado de rojo. Bien, acá vemos lo de la serpiente de Quetzalcóatl, Kukulcán, del descenso que ya estuvimos hablando. Son pantry, lo mismo que vimos para el área azteca, lo vamos a ver en el área maya, ¿sí? Estas plataformas donde colocaban los cráneos clavados de las personas sacrificadas. Este es el temazcal. El temazcal son estructuras para la purificación íntegra de la persona, no solo purificación física, sino también espiritual. Eran baños termales, baños tipo sauna que realizaban solamente los sacerdotes. El orificio de acceso es muy pequeño, hay que arrastrarse para poder entrar, lo cual también hay una cuestión simbólica, como si esto fuera un útero materno y la persona tiene que entrar a este útero materno. Y son hipótesis claramente, ¿no? Lo que estoy mencionando. Y los sacerdotes se ubicaban en el interior, y por ese orificio que ven en la pared había una canaleta ahí hecha con terracota, donde en el interior había rocas a alta temperatura, seguramente con un fuego que las mantenía, y desde ese exterior, por esa canaleta, se tiraba agua para que caigan las rocas, genere vapor, y de esta forma hacían el efecto como si fuera un sauna actual, ¿sí? Bueno, estos son distintos templos que están en los alrededores. Tienen unos diseños muy complejos y parecen abstractos, pero en realidad el conjunto de líneas terminan formando rostros, ¿sí? Es muy interesante la estética de los mayas. Bueno, estos son los cenotes. Los cenotes, yo les mencionaba que en la península de Yucatán es un tipo de tierra calcárea, ahí lo podemos ver claramente, tipo sedimentario calcáreo, es una roca blanda. Es un área de mucha precipitación, miren la vegetación que hay, de tipo selvático, y el agua en general drena, ¿sí? Por las características del suelo drena y conforma canales, en vez de en superficie, canales subterráneos de agua. En muchos de estos lugares, a medida que va horadando la lluvia y los mismos cuerpos de agua subterráneos, hacen de que se desmorone parte de la superficie del suelo y se producen estos grandes huecos, ¿sí? Que deja expuesto el curso de agua subterránea. A eso se le llama cenote, ¿sí? Estos cenotes, muchos eran fundamentales porque eran los que sostenían su agricultura. De estos cenotes tomaban el agua para poder hacer el riego después en las áreas de cultivo, y otros cenotes
eran sagrados, eran lugares en donde se realizaban ciertos rituales. Muchos de ellos se los ha buceado y han encontrado una gran cantidad de ofrendas, de elementos y de sacrificios también, de restos óseos, en el fondo de los cenotes estos, con lo cual indica de que eran lugares donde se realizaban rituales, digamos, no públicos, o eran solamente para ciertos sacerdotes. Esto, por ejemplo, vemos esas escalinatas, una escalinata del periodo maya, es original, y este sitio era un sitio sagrado. Acá es uno de los sitios donde han encontrado gran cantidad de ofrendas. Bueno, estos son distintas imágenes de cenotes, y lo que tiene interesante, miren qué bonitos algunos, son sumamente bellos. El agua es agua cristalina, agua potable, agua dulce. Ahí vemos estalagmitas, son las que cuelgan del techo de la caverna. Y lo que tiene interesante es que estos sitios también son un gran atractivo turístico. En la actualidad muchos de estos cenotes se los puede visitar, se los puede usar como lugares de balneario, la gente se va a recrear. ¿Ven? Este es un sitio que hoy día está pensado para el turismo, la gente puede tirarse, puede bañarse, y en la imagen que ven en la parte inferior también se hace actividades de buceo turístico, ¿sí? En ciertos cenotes. Bien. Y el último sitio que les quiero hacer mención es uno de los pocos sitios que está sobre la costa. Fíjense que hasta ahora no hablamos prácticamente de ninguna civilización que se haya desarrollado en la costa. No tuvieron una flota naviera de guerra, como vamos a ver con los griegos, por ejemplo, sino que fue todo hacia el interior del continente. En este caso lo que estamos viendo es Tulum, es un sitio que tiene un gran atractivo turístico por la belleza, por el tipo de agua, las playas y demás, pero más allá de eso, el sitio en sí es del periodo posclásico. Fíjense que toda la arquitectura está pensada para mirar hacia el interior del continente y no hacia la costa. No hay ningún tipo de plataforma, de elementos. Lo que estamos viendo es como elementos de murallas, ¿sí? Para evitar el contacto. Y esto es propio de las características de este pueblo. Los mayas, digamos, no tuvieron un gran desarrollo de navíos. No significaba esto que no pescaran, no tuvieran recursos de origen marino, pero digamos que su civilización no basó ni su economía ni el poderío de expansión a través del agua. Bueno, distintas imágenes, ven que las playas son muy bonitas. Se cree que estos eran lugares sagrados, este era un templo sobre la zona de costas, y estos eran lugares donde realizaban ciertos rituales en el agua, ¿no? Ahí vemos algunas plataformas, ven que la plataforma de acceso da hacia el continente, es decir, todas las ceremonias se realizaban mirando a espaldas del mar, ¿sí? Bien, otro templo en la